Quiero empezar este vídeo con una pregunta que puede cambiar por completo la forma en la que estás interpretando lo que pasa con tu carrera. ¿Y si tu trabajo no está fallando? ¿Y si lo que falla es el lugar al que está llegando? ¿Y si el problema no es lo que haces, sino quién lo está viendo? ¿Desde qué marco lo está mirando? ¿Y si realmente tiene herramientas para entenderlo? Porque muchos artistas viven durante años con una sensación muy dolorosa. Trabajan mucho, investigan, evolucionan, afinan su lenguaje, construyen una obra honesta, compleja, personal, y aún así sienten que no conectan, que su trabajo no genera la respuesta que debería, que no llegan las oportunidades correctas, que no despierta el tipo de conversación que merece. Y entonces aparece una conclusión muy peligrosa. Quizás mi obra no es tan buena como pensaba. Pero muchas veces esa no es la verdad. Muchas veces el problema no está en la calidad de tu obra, está en la audiencia, está en quién la está viendo, está en si la estás mostrando en el lugar correcto, a las personas correctas, dentro del marco correcto. Y para entender esto, quiero ir a una historia muy conocida, pero que sigue siendo perfecta para explicar este tema. Mira, uno de los mayores violinistas del mundo, Joshua Bell, tocó en una estación de metro. El mismo músico que llena auditorios, el mismo talento, el mismo instrumento, la misma excelencia. Pero en ese contexto casi nadie se detuvo. Sin embargo, en una sala de conciertos, esa misma persona habría sido escuchada con atención y admiración. ¿Qué cambió? Pues no cambió el talento, no cambió la calidad, no cambió la obra, cambió la audiencia y cambió el contexto. Y eso es exactamente lo que muchos artistas necesitan entender cuanto antes. El valor no se percibe igual en cualquier lugar ni ante cualquier persona. No toda audiencia sabe leer tu trabajo. No toda audiencia está preparada para entrar en él. No toda audiencia tiene interés real en lo que estás proponiendo. Y eso no significa que tu obra falle. Significa que quizás le estás midiendo frente al público equivocado. Porque vamos a ver, una obra no existe en abstracto. No existe solo por lo que es. También existe por cómo es recibida. Por quién la mira. Por desde dónde la interpreta. Por qué espera encontrar en ella. Y aquí hay una idea clave. No todo el mundo es tu público. Y entender esto no te limita, al contrario, te libera. Porque muchos artistas sufren intentando gustar más, llegar a más personas, hacerse más visibles, cuando en realidad su obra no necesita llegar a más gente, necesita llegar a la gente adecuada, a las personas con la sensibilidad, la curiosidad o el interés suficiente para leerla de verdad. A veces muestras una obra que necesita tiempo, contexto y mediación a un espacio donde todo se consume en 3 segundos. A veces enseñas una práctica conceptual a un público que solo está buscando algo decorativo. A veces compartes una investigación profunda con personas que no tienen ningún interés real en ese tipo de preguntas. O a veces intentas generar conversación donde solo hay consumo rápido. Y claro, después piensas que no conectas. Pero tal vez sí conectarías, solo que no hay. No con esa audiencia, no con ese contexto. Ese es el punto. Porque una misma obra puede parecer irrelevante para un público y absolutamente poderosa para otro. Puede pasar desapercibida en un espacio y ser muy valiosa en otro. Puede parecer demasiado compleja para ciertas personas y profundamente necesaria para otras. Y eso no convierte el arte en algo relativo sin criterio. Lo que muestra es que la recepción depende muchísimo de quién está delante. Por eso, una de las preguntas más estratégicas que un artista puede hacerse no es solo cómo presento mejor mi trabajo, sino para quién tiene sentido este trabajo de verdad. ¿Quién tiene las claves para leer lo que hago? ¿Quién puede entrar en esta obra sin reducirla? ¿Quién se detendría donde otros pasan de largo?
¿quién no solo la vería, sino que sabría valorarla? Esa pregunta cambia muchísimo, porque te obliga a salir de la ansiedad de agradar a todo el mundo y entrar en una lógica mucho más madura, encontrar correspondencia entre tu obra y su audiencia natural. Y aquí hay algo importante. Cuando digo audiencia, no hablo de seguidores o de gente en redes. Hablo de públicos en el sentido más amplio. Hablo de coleccionistas, de curadores, instituciones, residencias, medios, galerías, colaboradores, comunidades, espectadores sensibles a ciertos lenguajes, personas interesadas en ciertas preguntas y en ciertos circuitos específicos. Es decir, no se trata solo de cuánta gente te ve, se trata de quién te ve. Porque crecer no siempre significa ser visto por más personas. A veces significa ser visto por menos personas, pero las correctas. Y esa diferencia es enorme. Hay artistas que tienen muchísima visibilidad y muy poca resonancia. Hay artistas que no están en todas partes, pero están exactamente donde tienen que estar. Y eso cambia las conversaciones, cambia las oportunidades, cambia la lectura de la obra, cambia tu trayectoria. Uno de los grandes errores que cometen muchos artistas es pensar que si su trabajo no recibe la respuesta esperada, entonces tienen que modificar la obra, el estilo o incluso la dirección de su práctica. Pero muchas veces no hace falta cambiar la obra. Hace falta cambiar la audiencia a quien la expones. Hace falta dejar de insistir en espacios que no son para ti. Hace falta de confundir visibilidad con afinidad. Hace falta dejar de poner tu trabajo delante de personas que no sabrían qué hacer con él y empezar a preguntarte en qué contextos desplegaría de verdad su potencia. Porque no toda obra está hecha para todos los espacios. Y eso está bien. No toda práctica artística funciona en redes sociales. No toda obra está hecha para una feria. No todo artista necesita un comprador impulsivo. No toda investigación necesita viralidad. Hay trabajos que necesitan mediación, tiempo, texto, acompañamiento curatorial, conversación, contexto. Hay obras que funcionan mejor en residencias, en espacios de pensamiento, en circuitos institucionales, en coleccionistas sensibles a ciertos discursos, en entornos donde el espectador llega con otra disposición. Entonces la pregunta cambia. Ya no es solo cómo hago para que más gente me vea. Ahora es dónde está la gente que sí sabría leer esto. ¿Qué tipo de público tiene sentido para mi práctica? ¿En qué ecosistema mi obra dejaría de aparecer extraña, excesiva, silenciosa o difícil y empezaría a ser percibida como lo que realmente es? Esa es una pregunta mucho más inteligente y también mucho más útil. Porque cuando no defines a tu audiencia, pues acabas exponiéndote a públicos demasiado amplios, demasiado genéricos o demasiado poco afines. Y entonces interpretas tu tibieza como un juicio sobre tu valor. Pero tal vez no es un juicio. Tal vez es simplemente una falta de correspondencia. Tal vez estás esperando profundidad de personas que solo están mirando por encima. Tal vez estás esperando conversación de un entorno que solo recompensa velocidad. Tal vez estás esperando reconocimiento de gente que ni siquiera tiene el marco para comprender lo que haces. Y aquí quiero detenerme en algo muy importante. No toda falta de respuesta significa rechazo. A veces significa desajuste. Desajuste entre obra y público. Desajuste entre lenguaje y canal. Desajuste entre complejidad y contexto. Desajuste entre lo que propones y lo que la audiencia vino a buscar. Y cuando entiendes eso, dejas de maltratar tu propia obra por no haber sido comprendida, por quien nunca iba a comprenderla del todo. Y eso da mucha paz y también mucha claridad. Un artista estratégico no solo cuida la obra, cuida también la relación entre la obra y su receptor.
no pone cualquier trabajo delante de cualquier público, esperando un milagro. Observa, filtra y elige. Entiende que parte de madurar profesionalmente consiste en dejar de pedirle a todas las personas lo mismo y empezar a reconocer quién sí puede darle una lectura fértil, una oportunidad coherente o una conexión real. Eso también es posicionamiento. No solo cómo te nombras, también ante quién apareces. Y eso tiene consecuencias muy concretas. Porque si entiendes quién es tu audiencia, cambia cómo ordenas tu portfolio. Cambia qué proyectos destacas. Cambia qué espacios priorizas. Cambia a qué convocatorias te presentas. Cambia con qué galerías quieres hablar. Cambia el tipo de colaboraciones que buscas. Cambia incluso la frustración, porque dejas de medir el valor de tu trabajo con métricas que no representan nada profundo. De hecho, una señal muy clara de que el problema puede ser la audiencia y no la obra es que tu trabajo genera respuestas superficiales, pero no conversaciones relevantes. O atrae oportunidades que no tienen nada que ver contigo. O despierta interés, pero del tipo equivocado. O sientes que la gente te ve, pero que no te entiende. O que te llegan propuestas, pero ninguna encaja con la dirección real de tu práctica. Eso muchas veces no significa que tu obra esté mal posicionada en términos de discurso. Significa que está circulando entre las personas equivocadas. Y entonces lo que necesitas no es solo explicarte mejor. Necesitas reubicar tu trabajo, llevarlo a otros espacios, ponerlo delante de otras miradas, construir otra relación con el público. Dejar de pedir profundidad donde solo hay consumo y empezar a buscar afinidad donde sí podría haber lectura real. Porque sí, claro que importa cómo hablas de tu obra, pero antes de eso hay algo todavía más decisivo. ¿Quién está escuchando? Porque la mejor explicación del mundo no convierte automáticamente en tu audiencia a alguien que no tiene interés, contexto o sensibilidad para entrar en tu universo. Y al revés, cuando tu obra llega a la audiencia correcta, muchas veces no hace falta forzar tanto el discurso. La lectura aparece con más naturalidad. La conversación se vuelve más rica. Las oportunidades se vuelven más coherentes. La sensación de estar empujando una pared desaparece un poco y empieza a surgir algo mejor. Correspondencia. Y eso es lo que muchos artistas están buscando, aunque no siempre lo nombren así. No solo visibilidad, correspondencia. No solo atención, afinidad. Y no solo alcance, lectura justa. Y cuando encuentras eso, cambia mucho más que el resultado de una publicación o de una exposición. Cambia tu relación con tu propia práctica, porque dejas de pensar que tu obra es el problema. Así que si sientes que tu trabajo no está siendo comprendido como merece, no saques conclusiones demasiado rápidas sobre tu talento. Antes de pensar que tu obra tiene que cambiar, pregúntate algo más estratégico. ¿Estoy hablándole a las personas correctas? ¿Estoy buscando la validación adecuada? ¿Estoy poniendo esta obra en los espacios donde puede ser leída en profundidad? ¿Estoy confundiendo falta de afinidad con falta de valor? Porque quizá el problema no es la obra, y ni siquiera lo sea el mensaje. Quizás el problema es la audiencia. Y cuando cambia la audiencia, pues muchas veces cambia todo. Cambia la lectura, cambia la conversación, cambia la percepción de valor y cambia el tipo de oportunidades que aparecen. Fíjate, cambia incluso tu confianza, porque empiezas a ver que tu trabajo sí tenía potencia, solo que no estaba llegando a quienes podían reconocerla. El talento importa, la obra importa, la autenticidad importa, pero si quieres construir una carrera sólida, necesitas entender algo más. No se trata solo de hacer buen arte, también se trata de encontrar a las personas correctas para ese arte. Porque no toda mirada sabe ver lo que haces. Por eso no significa que lo que haces no tenga valor. Significa que todavía tienes que acercarlo a los ojos adecuados. ¿De acuerdo? Nos vemos pronto.